Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con la materia. Prácticamente nos toca avanzar a partir de la unidad 3. Estamos a mitad de la materia. Ya hemos visto el tema número 1, programación orientada a objetos. Hemos visto el tema número 2, que vienen a ser los conceptos avanzados de la programación orientada a objetos. Entonces, hasta aquí en resumen, ya nosotros deberíamos saber crear clases, instanciar objetos. Dentro de la creación de clases, el tema de los atributos, la implementación de métodos, la herencia, el polimorfismo, el tema de la sobreescritura de métodos, clases abstractas, clases o miembros compartidos. Prácticamente todos esos conceptos ya lo hemos practicado en el tema 1 y tema número 2. Entonces, con esos conocimientos previos, a partir de acá, esperamos continuar con nuestro avance en el tema número 3, estructuras de datos, tema número 4, validación de aplicaciones. Luego tenemos la evaluación del examen final, que prácticamente involucra todos los 4 temas, y un caso de estudio que vendría a ser un proyecto elaborado por parte de ustedes. Bien, entonces en el tema número 3, que son las estructuras de datos, para el cual tenemos 4 objetivos que cumplir. El primero de ellos es comprender y utilizar el tipo abstracto de datos pila en aplicaciones que necesiten simular un comportamiento para el trabajo con objetos de tipo LIFO. Bueno, las siglas de LIFO viene de Last In, First Out, ¿no? Último en entrar, primero en salir, ¿no? En el caso de las pilas, hagamos de cuenta que hay un apilamiento de cosas donde el último que se apila vendría a ser el primero en salir. Bien, luego tenemos el segundo tema, comprender y utilizar el tipo abstracto de colas en aplicaciones que necesiten simular un comportamiento para el trabajo con objetos de tipo FIFO, First In, First Out. Primero en entrar, primero en salir. Comprender y utilizar el tipo abstracto de datos genérico LIST en aplicaciones que necesiten buscar, ordenar y manipular listas de tipos de datos diversos. Y finalmente, comprender y utilizar el tipo abstracto de datos grafos. En este caso, ya este tipo abstracto grafo viene a ser una estructura de datos no lineal, como lo son las pilas, las colas y las listas. Comprender y utilizar el tipo abstracto de datos grafos en aplicaciones que requieran este tipo de datos abstracto. Estos 4 objetivos. Luego tenemos actividades de aprendizaje. Debe estudiar el tema y a continuación pasar a los ejercicios propuestos en el tema. Debe realizar los laboratorios señalados en el tema de forma individual o colectiva, según las fechas establecidas para los mismos. Como ejercicios propuestos tenemos la guía de laboratorio que acompaña prácticamente a nuestra materia, en el cual proponemos la resolución del laboratorio número 4, en el cual tenemos 4 ejercicios, o perdón, 3 ejercicios, como son las pilas, las listas y los grafos. Las colas prácticamente las vamos a ir resolviendo igual como un laboratorio, pero aquí tenemos algunos ejercicios para que se puedan ir desarrollando. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra organización del tema número 4, perdón, el tema número 3. La hemos dividido en la clase número 11, que es la que corresponde hoy día, la clase número 12, la clase 13, la clase 14. Dentro de la clase número 11, que corresponde al tema número 3, nuestro objetivo va a ser, de la clase de hoy, comprender y utilizar el tipo abstracto de datos pila en aplicaciones que necesiten simular un comportamiento para el trabajo con objetos de tipo LIFO. Para ello entonces hemos elaborado una presentación y luego vamos a ir a la práctica, ¿no? Utilizando nuestra herramienta de Visual Studio para poder hacer la implementación de las clases prácticas. Bien, vamos entonces con el tema número 3, clase 11, tipo abstracto de datos pila. ¿Qué viene a ser una pila? Vamos a darle una lectura. La pila, un tipo de dato abstracto simple. Uno de los conceptos más útiles en computación es la pila o stack. Y es un conjunto de elementos en la que
los elementos se añaden y remueven por un solo extremo, y este extremo es llamado tope de la pila. Imaginémonos prácticamente una pila de cosas en la cual un objeto se va apilando encima de otro. Entonces todas las operaciones en esta apilación de objetos se vienen a hacer solamente por un extremo. Ejemplo, cuando un empleado se va de vacaciones, le llega un correo a su escritorio. Las cartas se van apilando. En el primer caso, los correos que llegan a su escritorio prácticamente se van a ir apilando de acuerdo al orden de llegada. Si los ordenamos de una forma apilada, el usuario, en este caso el que va a leer sus correos, seguramente va a leer el último que llega y después va a ir leyendo hacia atrás. Las cartas que se van apilando, lo mismo. Las cartas se van a ir apilando una encima de otra y el lector va a leer la última carta en el mismo orden como van llegando. Prácticamente el último que llega va a ser el primero en ser leído prácticamente, ¿no? Por eso viene a ser un tipo de abstracto FIFO o LIFO. Veamos aquí unos ejemplos. Van llegando las cartas y se van apilando. Entonces este señor, la última en llegar será la primera en salir, ¿no? Por eso viene a ser last in, first out, leave. Al regresar de vacaciones, la última carta en llegar será la primera que revisará. Al terminar de revisar, la nueva carta del tope de la pila habrá cambiado, ¿sí? O sea, prácticamente revisa una carta, ahora es otra la que está encima de la pila. Del pilo de cartas, la más nueva que queda será la siguiente en ser revisada. Una definición. Seguimos entonces en esta parte de la definición. Dada una pila llamada S, ¿qué datos serían importantes conocer sobre la pila? ¿Y qué operaciones podríamos efectuar sobre esta estructura de datos? No nos olvidemos que al final nosotros no vamos a guardar cartas ni vamos a guardar sobres, pero la pila viene a ser una estructura de datos porque permite almacenar información con ciertas políticas y restricciones en cuanto al acceso a su información o la forma de poder almacenar y la forma de poder recuperar elementos de la misma. Veamos, usemos el ejemplo del correo. Al acumularse, cada carta, elemento, era metida a la pila, ¿no? Ahí tenemos una operación que le llamamos push, de meter un elemento a la pila. La operación push aumenta un elemento a la pila y esta aumenta en su tamaño. Push a la pila S, ¿no? Dada que S vendría a ser la pila, colocar a la pila S el elemento número 1. Entonces ahí tendríamos un objeto apilado. Este elemento en este momento vendría a ser el elemento tope o cima de la pila porque es el que está más encima de todos los elementos. Si hacemos otra vez una operación de push a la misma pila, el elemento número 2, este se va a apilar encima. Por lo tanto, el nuevo tope o cima de la pila vendría a ser el elemento 2. Si así vamos a ir apilando, el último elemento en entrar prácticamente vendría a ser el nuevo tope de la pila. Al revisar la carta, o al revisar cada carta, prácticamente se saca de la pila, ¿no? A esa operación le llamamos pop de la pila S, el cual devuelve un elemento. Fíjense, aquí dice elemento igual a pop de la pila S. La operación pop remueve el elemento top de la pila y lo retorna. La pila disminuye su tamaño. Prácticamente este es sacar poner un elemento o meter un elemento a la pila y este vendría a ser la operación de sacar un elemento de la pila. Entonces cuando vamos a sacar, hacemos un pop. Preguntamos primero si la pila no está vacía, pues no podemos sacar un elemento si la pila está vacía. Si está vacía me dice no, entonces sacamos un elemento de la pila. Ahí tenemos pop de la pila S, el cual devuelve un elemento y además disminuye los elementos de la pila. Si hacemos otra vez pop, siempre vamos a ir preguntando, ¿está vacía la pila? No, sacamos otro elemento. ¿Está vacía? No, sacamos otro elemento.
Y así sucesivamente. ¿Está vacía? No. Sacamos otro elemento. ¿Está vacía? Preguntamos nuevamente. Nos va a decir sí. Por lo tanto, ya no podemos sacar más elementos, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí, fíjense, hemos visto una simulación de los elementos de la pila. Y obviamente esos métodos, con meter, sacar, ver si la pila está vacía, prácticamente son operaciones que se tendrán que implementar en una estructura de este tipo. ¿Qué operaciones entonces podemos sintetizar en las pilas? Primera operación, inicializar la pila. ¿Qué efecto hace este método? Recibe una pila y la inicializa para su trabajo normal. Eliminar pila. Efecto, recibe una pila y la libera completamente. Prácticamente elimina todos los objetos que la pila contenga dentro. Otro elemento es un método bool lógico que me devolverá falso o verdadero, revisando si la pila está vacía o no. Devuelve true si esta pila está vacía y falso en caso contrario, es decir, si la pila al menos tiene un elemento. El método pop que hemos estado analizando retorna un elemento, su efecto es recibe la pila, remueve el elemento tope y lo retorna. Puede provocar una excepción en caso de que la pila esté vacía y alguien me diga pop de la pila, esto podría producir un error. Por eso siempre preguntamos si la pila no está vacía para poder sacar un elemento de la misma. Push. Este método es meter un elemento a la pila. Toma la pila y aumenta su tamaño poniendo el elemento en la cima de la pila. Entonces, prácticamente, inicializar pila, eliminar todos los elementos de la pila, ver si la pila está vacía, sacar un elemento de la pila, meter un elemento a la pila y este de aquí solamente me permite ver, ¿no? Tope de pila se llama, retorna el elemento pero no lo elimina como en el caso del pop, ¿no? Este recibe, remueve el elemento y lo retorna. En cambio este solo devuelve el elemento de la cima de la pila sin eliminarlo. Puede haber una excepción en el caso de que la pila esté vacía y yo diga tope de la pila, pues no voy a poder ver nada porque el objeto que estaría apilado ahí sería nulo. Por lo tanto, si no llevo los mecanismos de controles de excepciones, me puede provocar un error. En conclusión, la pila es un conjunto de elementos de los cuales solo conozco y puedo ver el elemento tope. Los demás de abajo solo es posible ver si es que voy desapilando los elementos que están arriba. Cada elemento en la pila puede contener información de cualquier tipo, es decir, es genérico. No necesariamente va a ser un número o una cadena, puede ser cualquier tipo de información. Prácticamente los elementos del elemento de la pila puede tener diferentes elementos o diferentes nodos. El tope normalmente va a ser un enlace. Los enlaces pueden ser referencia a un nodo nuevo o prácticamente pueden ser nulos. En caso de utilizar algunas estructuras de memoria como las listas enlazadas para poder implementar la pila. Entonces cada nodo vendría a tener un contenido y su enlace al siguiente nodo. El contenido vendría a tener el dato prácticamente. Esto siempre y cuando se implemente prácticamente alguna reserva de memoria dinámica con manejo de punteros para la implementación de pilas. Sin embargo, también puede ser implementado utilizando estructuras más modernas como el caso de algunos arreglos, ¿no? O arrays o vectores. Otras operaciones. Al remover el último elemento de una pila, esta queda vacía. Una vez vacía, no se pueden sacar más elementos de la pila. Es lógico, antes de sacar un elemento de la pila, por eso es que debemos saber primero si la pila está vacía. Si eso nos dice true, pues no puedo sacar ningún elemento de la pila. El tope de la pila siempre está cambiando. Deberíamos poder revisar el elemento tope de la pila sin necesidad de sacar. Recuerden que en la operación de tope solo puedo ver cuál es el que está encima de la pila sin necesidad de sacarlo. Y eso es lógico porque en una pila de objetos yo puedo ver el objeto encima sin necesidad de desapilarlo. Si la pila está vacía, no debe existir un valor tope. Claro, si la pila está vacía no podría sacar ningún elemento de la misma. El tratar de remover elementos o acceder a elementos de una pila vacía se llama subdesbordamiento de la pila.
Esto prácticamente vendría a ser una excepción o una interrupción de la ejecución normal del programa, porque al estar la pila vacía tengo una dirección de memoria nula y cuando intentamos acceder a esa dirección de memoria nula, pues prácticamente nos va a provocar una excepción o a lo que conocemos como desbordamiento de la pila. Bueno, para el tema de la implementación hay varias formas para implementar la pila. Analicemos una de las más sencillas. Prácticamente la pila viene a ser una lista. En los temas número 1 y número 2 hemos trabajado con unas listas sencillas, pero en la cual la lista, recuerden que es una colección de elementos de un mismo tipo. Sin embargo, ¿por qué decimos que la pila es una lista pero limitada? Porque las operaciones en la lista se pueden agregar en cualquier posición, se pueden sacar cualquier elemento sin ninguna restricción, pero en el caso de las pilas, las operaciones solamente se hacen por un extremo. ¿Ya? Entonces, en la lista los nuevos nodos se pueden insertar, remover, como vemos aquí, al, al, al final, al inicio de cada posición o dentro de cada posición, no importa. Pero en el caso de la pila, los elementos solo se pueden insertar al final de la pila. Por eso viene a ser una lista limitada, con operaciones restringidas. Y solo también se puede remover del final de la pila. Las implementaciones de la lista simplemente enlazada vendría a ser una forma de poder implementar la estructura de datos lista. También se pueden utilizar estructuras estáticas o dinámicas. Nos sirven perfectamente también para implementar la pila. Esto va a depender de nuestros objetivos, de cuáles vendría a ser nuestra necesidad de estructura de datos en un proyecto o ejercicio concreto. En algunos de repente podríamos necesitar una estructura de datos enlazada, dinámica, y en algunos podría bastar prácticamente una estructura de datos pila implementada con arreglos. En el caso de los arreglos normalmente hay un elemento máximo, la pila puede ir aumentando, fíjense que tenemos una variable tope que se inicializa en -1 y esto puede ir aumentando prácticamente sus elementos a medida que se vayan insertando elementos a la pila. Las operaciones que normalmente se van a implementar en la pila es el método push llamado insertar nodo al final, el método pop llamado sacar nodo del final, el elemento o el método tope de pila llamado a consultar último, y es decir, cada operación de la pila esconde dentro las operaciones de la lista contigua, ¿no? Entonces una forma de implementar la pila sería utilizando la lista y reacomodar sus métodos para poder restringir los accesos. Bueno, y las operaciones, no nos olvidemos, por ejemplo, pila está vacía, pila crear. ¿Cómo se hace esto? Una pila está vacía cuando su tope es menor que el fondo de la pila. En otras palabras, si hablamos de posiciones, la posición 0 vendría a ser el primer elemento. Podríamos inicializar en -1 para decir que nuestra pila está vacía. La pila crear recibe una pila y devuelve la pila vacía. Inicializa prácticamente la pila con sus operaciones iniciales. ¿Cómo sería el resto de las operaciones no básicas en la pila? Por ejemplo, acá, un método que va a devolver un valor lógico, bool, pila está vacía, recibe la pila como parámetro y va a retornar lo que el método de la lista que me dice contador está vacía, este me va a devolver si los elementos son ceros, entonces yo retornaría prácticamente true, recordando que este método ya ha sido implementado en una clase lista y simplemente la estaríamos reutilizando. El método inicializar va a recibir un puntero a la clase pila, a un objeto pila, de tipo entero, una variable max, y lo que va a hacer es crear prácticamente objetos en ese puntero S de un tamaño max, ¿no? Inicializando ya de un tamaño específico la pila. El método push entonces inserta un elemento en la pila cuando se puede. Si la pila está llena no se puede insertar.
pues prácticamente podría provocar un error. Este elemento que se acaba de insertar vendría a ser el nuevo elemento tope de la pila y el tope va aumentando cada vez que se realiza la operación push. El método pop remueve el elemento tope de la pila y lo devuelve. Recuerde, el tope cambia si la pila está vacía, no se puede sacar nada y podría provocar un error o devolver un valor prácticamente inválido. Por ejemplo, aquí tenemos un método pila push. Recibe la pila y el elemento que, bueno, lo estamos simbolizando como genérico. Y llamamos al método insertar nodo fin, en el cual le pasamos la pila y el elemento. Este método lo que va a hacer es agregar un elemento al final de la lista, la cual prácticamente por debajo está siendo utilizada para implementar los métodos de la pila. Prácticamente el algoritmo pop de la pila lo que tiene que hacer es devolverme un elemento y disminuir. Por lo tanto, hemos implementado un método, o se implementará un método sacar nodo del final. La implementación dinámica, una pila o una cola, las dos son listas realmente, ya vamos a ver cola en el siguiente punto, pero lo estamos mencionando porque prácticamente van por el mismo orden. Son listas en las cuales las operaciones en insertar y remover están limitadas. Una pila se implementa exactamente igual que una lista. Al hacer pop es sacar nodo final y al hacer push es insertar un nodo al final. Ejercicios en clase. Las pilas se usan cuando o para recuperar un conjunto de elementos en orden inverso a cómo se introdujeron. Recuerden que cuando va llegando los elementos se van apilando, entonces la forma de recuperar es inverso a cómo han sido llegados, porque el último en llegar va a ser el primero en ser recuperado. Un programa debe leer una secuencia de elementos enteros y luego mostrarlos en orden inverso al ingresado. Entonces también podría ser útil el uso de una pila. Ejemplo, si ingreso yo 1, 3, 5, 7 y fuera bajo la concesión de pila, entonces se va a mostrar 7, 5, 3, 1. ¿Por qué? Porque yo ingresé primero el 1, después el 3, después el 5, después el 7. Este vendría a ser el tope de la pila. Y si voy a sacar para mostrar, lo primero que voy a sacar va a ser el 7, luego sacaré el 5, luego sacaré el 3 y luego sacamos el 1. Por lo tanto se va a mostrar en orden inverso. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los conceptos de la pila, los métodos, las operaciones que normalmente se deberían utilizar. Y en este análisis nos dice, cada elemento ingresado puede ser metido en la pila. Por ejemplo, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento. Entonces el 7 vendría a ser el elemento tope y si hago prácticamente una operación de sacar, me va a sacar el 7. Si hago otra operación de sacar, me saca el 3. Si hago otra operación de sacar, me saca el 7, el 5, el 3 y finalmente el 1. Fíjense, el orden ha sido al revés. Una vez llenada la pila, solo hay que sacar elemento tras elemento hasta que la pila quede vacía. Un poquito de análisis algorítmico en cuanto a esta situación. Aquí tengo la pila S, dato de tipo genérico, inicializo la pila y podríamos decir mientras que sea true, o sea, prácticamente este while va a dar un bucle infinito. Ingreso un elemento, leo el dato, si el dato es igual a centinela, es decir, ingresó un dato que va a hacer que yo me salga de la información, prácticamente el break hará que se salga del while. Caso contrario, voy a colocar a la pila S el dato que el usuario ha ingresado. Vuelvo otra vez y como este bucle es infinito, va a seguir metiendo datos a la pila hasta que el usuario ingrese un dato igual a centinela. Entonces, por ejemplo, un -1 podría significar que el usuario se salga, o un 0, o un valor que no pertenezca al dominio de valores que nosotros esperamos trabajar con la pila. Para poder mostrar los elementos de la pila, podríamos decir, mientras que no esté vacía la pila S, sacamos un elemento de la pila y lo vamos imprimiendo. No nos olvidemos que esto nos mostrará la pila en orden inverso. Otra aplicación.
Si recordamos, un compilador siempre sabe cuándo se ha escrito un paréntesis o una llave de más, en el caso de los lenguajes de programación. ¿Cómo sabemos nosotros o cómo podría saber el compilador que no hemos escrito o que hemos escrito un paréntesis de más a veces cuando estamos programando? ¿Qué hace él para poder saber eso? Prácticamente él hace el uso de pilas. A esto le llamamos expresiones escritas. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión escrita mal formada porque no abrió paréntesis, abrió solo uno y está cerrando dos. Este sería una expresión bien formada porque todos los paréntesis abiertos están siendo correctamente cerrados. Pero ¿cómo puede prácticamente una aplicación, un programa reconocer, en el caso de un compilador, que los paréntesis están correctos? Dice, se puede reconocer los paréntesis que no coinciden. ¿Cómo llegar o lograr esta aplicación en la pila? Aquí tenemos un ejercicio. Cuando los paréntesis coinciden al final de la expresión, total paréntesis izquierdo igual a total paréntesis derecho, podría ser una opción. En todo momento, en cualquier punto de la expresión, cada paréntesis derecho está precedido de un paréntesis izquierdo. Acumulado paréntesis derecho siempre es menor o igual que la acumulación de paréntesis izquierdo. Por ejemplo, si tenemos esta expresión, al final de la expresión total paréntesis abierto igual a 1 y total paréntesis cerrado igual a 2. Entonces aquí vemos que la expresión está mal formada. También se puede llevar un conteo de paréntesis, es decir, llevar totales de paréntesis abiertos y de cerrados. Acumular paréntesis izquierdo y acumular los paréntesis derechos para poder hacer la equivalencia. Este valor siempre deberá ser positivo. Si en algún momento al revisar la expresión el conteo de paréntesis es negativo, hay un error, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo de cómo podríamos hacer la revisión de los paréntesis. Valida igual a true, ponemos una banderita con el valor verdadero y decimos mientras que no hayamos revisado toda la expresión, verificamos, sacamos el elemento actual es igual a paréntesis abierto, entonces vamos contando el total de paréntesis derecho. Si el elemento actual es igual a paréntesis cerrado, vamos contando los total de paréntesis izquierdo. Al final, si total derecho es mayor que total izquierdo, valida igual a false, o sea, retornamos falso. O si no, simplemente decimos break para que nuestra variable valide quede con el valor true. Si total derecho es diferente de total izquierdo, también podríamos decir valida igual a falso. Otra forma es la forma natural. Cuando revisamos una expresión de este tipo, revisamos los paréntesis de la derecha y buscamos si tienen un match, es decir, su correspondiente en el paréntesis izquierdo. Aquí, por ejemplo, tenemos una expresión. Si revisamos los paréntesis de la derecha y buscamos si tienen match en la izquierda, por ejemplo, este de aquí podría ser con este, no. Este tendría que ser con este, no. Este tendría que ser con este de aquí, no. Este con este, no. Tendría que ser con este paréntesis de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá, este derecho, cierra con este. Aquí abrimos un nuevo paréntesis derecho. Aquí estamos abriendo. Este cierra con este. Aquí abrimos otro. Este cierra con este. Y este de aquí tendría que cerrar con este de acá. Y así sucesivamente vamos cuadrando prácticamente los paréntesis. Sin embargo, eso es posible hacerlo como humanos. Para la máquina siempre es un poquito más complicado y habría que ver un algoritmo que pueda facilitar esta tarea de la revisión de los paréntesis. Recordar, los paréntesis de la izquierda, a medida que aparecen, el primero en aparecer será el último en ser recordado, el último en aparecer será el primero en ser recordado. Entonces, una técnica. Entonces la pila se utiliza justamente para recordar de la forma inversa, ¿no? De abajo indicado, que acabamos de indicar. Así, cuando aparece un paréntesis cerrado, el primer recordado debe ser su match. En ese momento, este primer recordado ya puede ser olvidado. Al llegar al final de la expresión, ningún
paréntesis abierto debería ser recordado para decir que la expresión está bien formada. Pod del paréntesis cerrado encontrado, o sea, tendríamos que eliminar. Entonces, sacamos el primer paréntesis izquierdo, colocamos a la pila. Segundo paréntesis izquierdo, colocamos a la pila. Tercer paréntesis izquierdo, colocamos a la pila. Colocamos a la pila. Esto, cada vez que piramos un paréntesis derecho, implica sacar un paréntesis de la pila. Colocamos a la pila. Esto hace que se salga un elemento de la pila. Se sale otro elemento de la pila. Hace que se salga. Colocamos a la pila. Sacamos un elemento de la pila. Y sacamos otro elemento de la pila. Entonces, como verán, no ha quedado ningún paréntesis en la pila, por lo tanto quiere decir que los paréntesis de la expresión están correctamente formados. Pero fíjense la facilidad con la cual, utilizando esta estructura de datos pila, podemos resolver en una aplicación en la cual se necesita la estructura de datos pila. Bueno, ¿y cómo se hace prácticamente el algoritmo para esto, no? Dice, dado una pila S, se declara una pila S vacía, inicializamos la pila, mientras que no hayamos leído toda la cadena de la expresión, tomamos el siguiente símbolo de la expresión. Si el símbolo es paréntesis abierto, ponemos a la pila. Si el símbolo es paréntesis derecho y verificamos que la pila no esté vacía, o si la pila está vacía ya es un error, ¿no? Retornamos falso. Pero dado caso contrario, en caso que la pila no esté vacía, sacamos un paréntesis abierto que ya había sido previamente apilado para ver que prácticamente al final la pila quede vacía. Cuando terminamos de hacer todas estas operaciones consecutivamente, verificamos si la pila quedó vacía. Si quedó vacía, quiere decir que la expresión está bien formada, por eso retornamos true. Caso contrario, la expresión está mal formada, retornamos falso. Bien, ok, entonces una vez que hemos terminado de completar los conceptos de la pila, las operaciones, cuándo se utilizan las pilas, su aplicación en diferentes problemas que pueden darse en los ejercicios de programación, al siguiente video vamos a ver la implementación del tipo de abstracto pila. Bien, jóvenes, no se olviden realizar las actividades de aprendizaje, las guías de laboratorio, cómo se va a ir proponiendo en la estructura de esta clase número 11. Hasta la siguiente clase.